Me presento, mi nombre es Karina. Hoy les presentaremos un video interactivo acerca de las proteínas. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las proteínas? ¿Para qué sirven las proteínas? ¿Cómo se forman y qué importancia tienen en nosotros? En este video resolveremos todas tus dudas acerca del tema, así que comencemos. Las proteínas son las macromoléculas más versátiles. También son conocidas o denominadas como polipéptidos. Estas se van a formar a partir de cadenas de aminoácidos. Como sabemos, existen 20 tipos de aminoácidos, que los dejamos en esta imagen. A partir de estos 20 aminoácidos se van a poder formar las proteínas. Además, otras características que tienen es que son muy resistentes y son de una estructura un tanto complicada. Las funciones que poseen o que cumplen las proteínas son las siguientes. 1. La estructura. 2. La función de hormonal reguladora. La función de enzimática, defensiva, de transporte y además cumplen una función homeostática. Esto quiere decir que si alguna de las proteínas en el cuerpo llega a fallar, va a existir un desequilibrio en nuestro cuerpo. Otro punto importante que debemos de conocer acerca de las proteínas es que el proceso de formación de las proteínas se denomina síntesis de proteínas. ¿Dónde se lleva a cabo? Se va a llevar a cabo en los ribosomas. En cambio, la desnaturalización de las proteínas es el proceso mediante el cual se modifica una estructura en la cual se inhabilitarán todas las funciones. Además, existen 4 grupos de proteínas respecto a su estructura. Tenemos las primarias, las secundarias, terciarias y cuaternarias, en la cual hablaremos más adelante de cada una de estas. Comencemos con la estructura primaria. La estructura primaria es denominada una secuencia lineal de aminoácidos. Es decir, la unión de varios aminoácidos formará una cadena peptídica, en la cual los aminoácidos son unidos mediante los enlaces peptídicos. Aquí les mostramos una imagen de un enlace peptídico, en el cual se ve o sabemos que es la unión de un grupo carboxilo con un grupo amino, en donde va a existir una pérdida de una molécula de H2O. Este enlace nos va a servir para dar una mayor estabilidad a esta molécula. Las proteínas primarias más comunes es la insulina. Como sabemos, la insulina es de suma importancia en nuestro cuerpo, ya que es la que cumple la función de permitir el ingreso de la glucosa a nuestras células. Así que si esta llegara a fallar, puede haber un desequilibrio en nuestro cuerpo. Las estructuras secundarias de las proteínas son aquellas donde vamos a ver sus estructuras locales plegadas. Estas son las que se forman dentro de un polipéptido gracias a las interacciones entre los átomos del esqueleto o bien de la cadena polipeptídica. ¿Qué le va a dar estabilidad a este tipo de estructuras? Bueno, aparte de tener los enlaces peptídicos, que como sabemos son más rígidos entre sus elementos, tenemos los puentes de hidrógeno, que son los que principalmente van a estabilizar los grupos amino y carbonilo de nuestra cadena. Y una vez dicho esto, las estructuras secundarias se pueden clasificar en 2, o al menos 2 son las más conocidas. La primera va a ser el alfa hélice, donde básicamente el grupo carbonilo de un aminoácido se une mediante un puente de hidrógeno al grupo amino de otro aminoácido, que se va a ubicar 4 lugares más adelante en la cadena. Y este patrón de enlaces va a ser lo que le va a dar su forma y colgar, que al final va a aparecer un listón enroscado. Y la segunda clasificación es la lámina beta plegada. Es cuando 2 o más segmentos de cadena polipeptídica se alinean uno junto al otro formando una estructura laminar que se mantiene unida por los mismos puentes de hidrógeno, pero esta va a tener como una forma de zigzag, entonces va a tener más puentes de hidrógeno. Las cadenas de una lámina beta pueden ser paralelas y apuntar en la misma dirección o antiparalelas y apuntar completamente en direcciones opuestas. Ahora pasemos a las estructuras terciarias de las proteínas. Estas son formadas por las interacciones del grupo R de los aminoácidos. Estas interacciones del grupo R incluyen puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión de London. Básicamente conforman toda la gama de enlaces no covalentes. Pero también tenemos las interacciones hidrofóbicas, que también son muy importantes,
para la estructura terciaria, ya que los aminoácidos con grupos R no polares hidrofóbicos se agrupan juntos en el interior de la proteína, dejando a los aminoácidos hidrofílicos en el exterior para que éstas interactúen con las moléculas de agua circundantes. Existe un tipo especial de enlace covalente que contribuye en gran manera a la estructura terciaria. Estamos hablando de los puentes de sulfuro. Estos enlaces covalentes formados entre los azufres de las cadenas laterales de las cisteínas son mucho más fuertes que otros tipos de enlaces que contribuyen a la misma estructura, pero estos actúan como pasadores de seguridad para mantener todas las partes del polipéptido bien unidas. Por último tenemos las proteínas cuaternarias, que estas son un acoplamiento de varias cadenas polipeptídicas iguales o distintas, unidas por enlaces débiles no covalentes. Estas en un estado funcional se encuentran formadas por más de 2 cadenas polipeptídicas, y a cada cadena se le denomina subunidad. El cuaternario hace referencia a la disposición de sus subunidades y a la naturaleza de sus interacciones. La proteína cuaternaria más sencilla consiste en un diámero de 2 subunidades distintas unidas. Así que esta puede ser así de simple o puede ser mucho más compleja, unida por decenas de cadenas, como esta. Un ejemplo de este tipo tenemos la hemoglobina, que por su estructura es un tetrámero que consiste en 2 subunidades de denominadas alfa y 2 subunidades denominadas beta. Por su estructura, debemos saber primero que las proteínas son capaces de plegarse de forma espontánea y replegarse de forma eficiente. Además, las secuencias están determinadas por las bases en una molécula de ADN, y esto sabemos que una secuencia de aminoácidos ya determinada se plegará en una estructura tridimensional muy concreta. Además, estas secuencias determinan por completo la estructura tridimensional que tendrán las proteínas y a su vez las propias funciones que esta va a tener. Y esto es posible gracias al desplegamiento, en donde este inicia una búsqueda de diferentes configuraciones posibles, en donde esta elegirá la que más le convenga desde el punto de vista energético. Esto lo podemos ver en una forma como si fuese un embudo, en donde la anchura representa las distintas configuraciones que son posibles y la profundidad, el nivel de carga energético que este tendrá.